Quiero hablar con ustedes hoy de un tema que estoy seguro y convencido que es el más difícil de poner en práctica en toda la historia bíblica, y es el tema del vínculo perfecto. Le pregunto, ¿sabe usted cuál es el vínculo perfecto? ¿No sabe? La Biblia llama al vínculo perfecto la unidad en el amor. De eso quiero hablarles un momento. Esta semana que pasó, estuve trabajando a nivel nacional con muchos pastores. Aprendí una lección muy grande y logré entender que no hay nada más importante en toda la historia del ser humano que la unidad. La Biblia nos enseña, Jesús una vez estaba predicando y dijo estas palabras, dijo: un reino dividido jamás puede permanecer. De hecho, Simón Bolívar también en uno de sus pensamientos dejó un pensamiento que acota de esa misma manera cuando se refiere a la unidad de un pueblo y la fortaleza que éste puede tener. La unidad es algo importantísimo y grande que todos nosotros tenemos que llevar en el corazón. Pero si hay algo difícil de que nosotros podamos llevar a cabo, es la unidad. Qué difícil es hacer que la gente se ponga de acuerdo, pero qué difícil es hacer que nos pongamos de acuerdo dos. Pero más difícil es todavía hacer que nos pongamos de acuerdo 12. Pero mucho más difícil que nos pongamos de acuerdo 72, 432, 1072, 5000, 10,000. Por eso inventaron la democracia. ¿Sabía usted que la democracia la inventaron los griegos filósofos por lo mismo? Porque nunca el ser humano logra ponerse de acuerdo. Y como nunca logra ponerse de acuerdo, sometieron toda votación y la mayoría ganaba. Por eso salió la democracia. La democracia es hija del desacuerdo. Se lo voy a repetir una vez más. La democracia es hija del desacuerdo. Es decir, como no nos podemos poner de acuerdo todos, entonces lo que tenemos que hacer es votar, y los que estén de acuerdo levanten la mano, y los que no, levántenla en contra. Y si gana la mayoría, entonces ahí con eso. Y aunque usted no esté de acuerdo, usted va a tener que acatarse a la norma que la mayoría eligió. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, es difícil. La Biblia habla en Amós capítulo 3, preste mucha atención. Mire, este texto me llamó muchísimo la atención. Amós capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Se lo voy a repetir. Mire lo que dice. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué significará este texto? Es una pregunta que el profeta Amós le está haciendo al pueblo de Israel. Él lanzó una serie de 10 preguntas, pero entre ellas lanzó esta pregunta que a mí me llamó muchísimo la atención. Y él le decía al pueblo de Israel en medio de una crisis, cuando no querían ponerse de acuerdo con Dios, cuando ellos estaban más de acuerdo con el pecado y con otros dioses de aquella época, él llegó, el profeta Amós, y le dijo: ¿andarán dos juntos sin que se ponga de acuerdo? Haciendo referencia entre Israel y Dios, queriendo decirle a Israel: ¿cuándo va a ser el día en que tú te vas a poner de acuerdo con Dios? Y ponía este ejemplo, esta analogía como ejemplo, y decía: ¿andarán dos juntos sin que se ponga de acuerdo? Ahora yo le pregunto al príncipe de paz, yo le hago la misma pregunta: ¿andarán dos juntos sin que se pongan de acuerdo? ¿Pueden dos personas andar juntas y en desacuerdo? Yo creo que no, pero ven acá, hazme el favor. Imagínate, tú quieres ir para la derecha y tú quieres ir para la izquierda. Tómense de la mano. Él quiere ir para la derecha y tú quieres ir para la izquierda. ¿Para dónde van? Para ningún lado. ¿Sí me está entendiendo? O sea, eso es lo que pasa cuando la gente no se pone de acuerdo. A ver si puede el gordito, puede el flaquito. Él quiere ir para la derecha, pero él quiere ir para la izquierda. Ahora, ¿qué tienen que hacer ellos para poder llegar a algún lugar? Porque nadie en desacuerdo va a llegar a ninguna parte. ¿Qué tienen que hacer? Ponerse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Ajá, ven acá, me gustó esa actitud, ven acá. ¿Agarraron hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Quién decía que tenían que ir a la izquierda? Él. Pero para poder estar de acuerdo, juntos y unánime, se necesita humildad. Se necesita de alguien que pueda agachar la cara. Se necesita de alguien que pueda dar el brazo a torcer. Se necesita de alguien que de verdad reconozca que hay que
hacer incluso las ideas que uno tiene, echarla a un lado para poder llegar a alguna parte. Él quiere ir a la izquierda, pero él quiere ir a la derecha. Si los dos quieren ir por su lado, no van a llegar a una parte. Él tuvo que bajar la cabeza y decirle: ok, está bien, primero vamos a la izquierda, pero después nos toca ir a la derecha. Entonces van a poder llegar los dos al lugar y ponerse de acuerdo. Eso pasa también en el matrimonio. Nunca un matrimonio va a tener un estado de felicidad si los dos no se ponen ¿qué? De acuerdo. Hay parejas, por eso es que la gente se divorcia, por eso es que los matrimonios no perduran. No perduran para nada. Yo escuché una vez un pastor que dijo estas palabras. Dijo, hablando del matrimonio, dijo: yo decidí ser feliz antes que mandar. Te lo repito, a ver si no lo entendieron. Yo conozco un pastor muy querido que dice: yo decidí ser feliz antes que mandar. ¿En qué sentido? En que uno siempre, el hombre, a veces, por más macho que sea, por más fuerte que sea, uno también tiene que dar su brazo. ¿Qué? Yo sé que el hombre es la cabeza, yo sé que el hombre es el macho, yo sé que es el hombre que manda más, pero de vez en cuando uno sabe que no todo el tiempo va a tener la razón, y uno como hombre tiene que agachar la cabeza para que la mujer también pueda tener su opinión. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que muchos matrimonios fallan. Ahora, hay matrimonios donde es la mujer la que manda, y es la mujer la que dice para dónde se tiene que ir. Algún día, por muy manso y humilde que sea ese varón, algún día se va a poner bravo, y a ese día la relación se va a poner de mal en peor. ¿Por qué? Porque no hay nada más difícil en esta tierra que ponerse de acuerdo. Pero ustedes ven el poder del acuerdo. Cuando uno se pone de acuerdo, ellos pueden llegar al sitio donde quieran llegar. Por eso Habacuc decía de esta manera, decía: andarán dos juntos sin que se ponga de acuerdo. Entonces me sorprende a mí, muchas gracias, a mí lo que más me sorprende del pueblo del Señor es lo siguiente: nosotros creemos muchísimo en la Trinidad, pero no creemos en la unidad. Levanta la mano los que creen en la Trinidad. ¿Qué? Levanten la mano. Los que saben cuál es la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí o no? Agiten la mano todos los que creen. Muy bien. Entonces el pueblo de Dios hoy en día cree muchísimo en la Trinidad, pero no le gusta creer en la unidad. Y es incoherente, o sea, es chocar, es ir en dos cosas contrarias. Me explico. ¿Cómo podemos creer en la Trinidad si no podemos creer en la unidad? La Trinidad es el más grande ejemplo de unidad que pueda existir en toda la Biblia. Cuando Dios en el libro de Génesis fue a crear el universo y todo lo que existe, Él dijo la siguiente palabra. ¿Cómo dijo? Hagamos. ¿Dijo sí o no dijo el Padre? ¿A quién cree que Dios le estaba diciendo hagamos? ¿Quiénes estaban con Él? ¿Quién? El Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice usted, pastor? Porque lo dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Ya se lo voy a poner. Fíjense bien. Mire lo que dice Juan capítulo 1. Dice: en el principio era el verbo. Busque su Biblia. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Jesús es el verbo, ¿sí o no? Entonces, fíjense lo que es la Trinidad. Voy a darle un poquito de doctrina aquí. La Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Los tres son qué? ¿Los tres son qué? Uno solo. Diga conmigo, los tres son uno solo. Ahora, fíjense bien lo que dice Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire lo que dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando del verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado